¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bendiciones a todos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en la palabra del Señor, en la Biblia. Y este está en Marcos capítulo 4 versos 35 al 41 y habla específicamente de cuando Jesús pasa al otro lado en la barca junto con sus discípulos y esta barca empieza en medio de su trayecto, empieza a ser azotada, empieza a ser bombardeada por olas, por viento, y empieza una gran caos, una gran tempestad en medio de este trayecto, ¿no? Y podemos ver cómo los discípulos se asustan, cómo es que todo el caos que se genera en medio de esta situación alarma el corazón de ellos, ¿no? De los discípulos. Pero vamos a dar tres puntos esenciales del carácter de Jesús, ¿no? Cómo Jesús empieza a trabajar con sus discípulos, ¿no? Y tres puntos esenciales en esta historia. Y quiero empezar por el primero de esos puntos. Y quiero empezar por decir que Jesús es intencional en lo que hace, ¿no? Jesús es intencional en toda esta situación porque pues Jesús quería probar la fe de sus discípulos y él estaba dormido, él dice el verso 38 de Marcos 4, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esto se lo dicen sus discípulos debido al caos que está afuera, que está azotándolos, que ellos sienten que se van a morir, que iban a perecer. Y Jesús estaba dormido, o sea, Jesús era intencional, él quería que esto pasara para que ellos también su fe fuera fortalecida, no fuese fortalecida, que su fe no fuera una fe que solo pues sí que solo confía en lo terrenal o que solo se limita a ver lo que está frente a sus ojos, ¿no? Él quería que vieran más allá, él quería que confiaran en Dios realmente. Y Jesús es un Dios intencional, ¿no? Estaba dormido. Y otro punto, y el segundo que me gustaría resaltar en esta historia también, es que Jesús, más bien sus discípulos reconocieron a Jesús como el único que podía calmar su tormenta, ¿no? Podía calmar su tormenta, su tempestad, debido a que esta tormenta estaba azotándolos más. Sin embargo, reconocieron a Jesús como el único que puede tranquilizar su tormenta. Y me encanta ver esto porque, pues, aún en medio de toda esta tormenta que actualmente pasamos, aún en medio de este caos que actualmente estamos viviendo, actualmente podemos ver que Jesús es intencional, que Dios no se equivoca con todo esto que podamos vivir o con las demás circunstancias que nuestras vidas puedan vivir, pero específicamente este momento, ¿no? Donde una enfermedad nos tiene atrapados en cuatro paredes, que quizás nuestra economía, que quizás nuestra salud o algún otro aspecto en nuestro aspecto mental, nuestra salud mental, nuestro bienestar, pues sí, nuestra economía, todo eso ha visto afectado, ¿no? Se ha visto afectado porque nos hemos estado preocupando, porque nos hemos estado amedrentando bastante con esto. Sin embargo, hay que reconocer como los discípulos que Jesús es el único que puede tranquilizar nuestra tormenta, que puede eh, dar paz y dar grande bonanza, como aquí lo dice más adelante, en medio de toda esta circunstancia, ¿no? Hay personas que he escuchado y que he visto que tienen mucho estrés, mucha ansiedad por la situación actual, pero, pero les ha faltado bastante conocer a Jesús, les ha faltado bastante conocer el poder de Dios que puede actuar sobre de ellos, que puede actuar sobre de tu vida, que puede actuar sobre de mi vida y puede actuar sobre la vida de todas las personas si tan solo ponemos nuestra confianza en Dios, ¿no? Aquí los discípulos le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y me encanta ver la tercera cualidad de Jesús, ¿no? Además de ser intencional y que era el único que podía tranquilizar aquella tempestad, me encanta ver que Jesús tenía un corazón que aún en medio de la tormenta él podía dormir, ¿no? Y ese es el tercer punto, que un corazón con paz, aún en medio de la tormenta puede dormir y no se estresa y no tiene temor, sino confía en Dios y confía en todo lo que el Señor puede traer para con nosotros, ¿no? Así que esta es la invitación en este pequeño video que podamos confiar en el Señor, que podamos confiar en lo que
Jesús nos ha dicho en su palabra, ¿no? Y solamente estos pequeños textos nos invitan a eso, ¿no? Pero hay muchísimas más historias donde Jesús muestra su bondad, muestra que Él tiene el control, muestra Dios su poderío y su soberanía aún en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de cualquier enfermedad, aún en medio de cualquier peste, aún en medio de cualquier guerra. Y eso no significa que Dios pueda causar eso, o que Él sea el que ocasione todo esto. Sin embargo, creo que Dios, como lo dije, es un Dios intencional, un Dios que permite circunstancias, un Dios que puede permitir todo eso para que nuestra fe crezca y nuestra confianza en Él esté bien puesta, ¿no? Mucha gente, como les digo, ha estado preocupada, ha estado amedrentada por todo lo que les puede ocurrir a sus vidas, en su familia, en todo, pero siempre y cuando las cosas van a estar bien, siempre y cuando confiemos en el Señor, siempre y cuando que pongamos nuestra confianza en Él. Jesús no provoca cosas porque, como lo dice su palabra más adelante en Santiago, Él no es tentado por el mal ni tienta a nadie a hacer lo malo, sino y Él es intencional y abre todas esas circunstancias para probar nuestra fe, para que nuestra fe en Él esté bien fundada. Y ha faltado conocerle. También me llama la atención otro punto de esta historia, cuando los discípulos dicen en el verso 41, en el último verso dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí Jesús para este verso ya había calmado la tempestad y ya los había regañado, por así decirlo, de decirles, ¿por qué aún no tienen fe, no? ¿Por qué aún no confían en el Señor que los puede librar de cualquier tormenta, de cualquier tempestad? Y aún los discípulos no le conocían porque decían, ¿quién es Él? Que aún el viento, el mar, la naturaleza le obedece. Y esa es la invitación, a conocer a Jesús, a conocer su poder, en conocer su amor por nosotros, en conocer que aún en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de cualquier situación, Él nos cuida y Él tiene el control de nuestras vidas. Solo hace falta que nosotros le entreguemos esas riendas de nuestras vidas, nuestra, nuestra vida entera y nuestras circunstancias para que Él pueda ser el que obre, ¿no? Esto significa conocerle, esto significa confiar que aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, aún en medio del caos, Él se glorifica y Él tiene el control, si es que nosotros, claro, se lo permitimos, ¿verdad? Y bueno, creo que este ha sido el mensaje en esta noche. Espero que sea de grande ayuda para todos aquellos que han estado angustiados, que han estado estresados. Confíen en el Señor porque ciertamente Él tiene el control y Él hará todo lo que pues sea de su voluntad, ¿no? Y siempre, ciertamente todo esto es bueno. Nunca nada va a ser algo malo, aunque nosotros podamos ver las circunstancias y podamos decir, bueno Dios, ¿y dónde estás, no? ¿Y dónde estás en medio de esto? Pero ciertamente Dios tiene el control y esa es la invitación en confiar en su control, en confiar en su amor y que Él tiene todo bajo su voluntad, ¿no? Bueno, muchos saludos, bendiciones y nos vemos pronto con otro video.